Hola Hola, niños. profe. Uy, me está hablando esta cosa. Pucha, a ver, voy a husmear. Hola, hola Daniela. Voy a husmear aquí quiénes están, porque la verdad es que no sé. La verdad es que no sé qué hacer, chiquillo. A ver, claro, si les digo a ustedes, ustedes siempre están, en general son bastante responsables de las pruebas, entonces, bueno, igual lo tengo que mencionar ya. Sí. Em, Ya, la semana pasada fueron las pruebas. Ya, primero, el día jueves es la prueba para los rezagados, la prueba diferenciada como la mandé ayer. ¿Ya? O se lo mandé a través de Vicente Saúl. Y el próximo miércoles era rezagado de biología. ¿Ya? Ahora, en relación a la prueba diferenciada, yo estuve viendo, el día que fue la prueba fue el miércoles. Y yo tengo la costumbre de empezar a mirar ya como a las 6 de la tarde cuánto están dando la prueba. Y ese día ya eché una mirada, pero alguna vez escuché al profesor jefe que dijo, no, es que ellos dicen que la dan tarde. Bueno, sí, yo sé que algunos van a preuniversitario, bla, 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 bla. Pero de los que yo sé, algunos que van a preuniversitario, generalmente ellos la dan tarde y la dan. Resulta que no volví a mirar, dije, no los voy a catetear. ¿Para qué los voy a catetear? Porque yo empiezo a mandar WhatsApp, ¿no es cierto? He mandado 15, 20 WhatsApp o más. No los voy a catetear esta vez, los voy a dejar tranquilos, soy yo la catete. Ya, listo. Eso fue el miércoles. Pasó el jueves, la prueba de biología, bien, ya. Fin de semana, me pongo a mirar las pruebas. 20 faltaron a la prueba diferenciada. 20. Ni en los primeros medios, ni en los segundos, ni en los terceros. El único curso que faltan 20 a una prueba. El único. Único. Y la verdad es que me quedé plop, plop, plop. Y de una pura persona recibí, ¿no es cierto?, justificativo de por qué no podía asistir a la prueba. Una. Tengo 19, ya pongámosle 12, porque hay 6 que están faltando constantemente, que no sé nada de ellos, pero los otros 6. Entonces, la verdad es que me amargo, no me amargo, qué hago, qué no hago, no sé. ¿Verdad? No sé qué se puede hacer. Porque yo pensé que yo era la catete y no que ustedes podían ser algunos de ustedes irresponsables, porque esa es la verdad. Entonces, pucha, qué lata, hay recién poquito y les tengo que decir a estos 18 personas que en general son bastante responsables. Entonces, la verdad no sé qué hacer, a lo mejor ustedes me pueden decir qué hago con esos grupos que no, sencillamente no da la prueba y no dice qué diablo pasa. Pero 20, realmente, 20, no. Yo insisto, modo 2020. Están en el modo 2020 algunos. O por ejemplo, preguntando, profe, el otro día me preguntaba por ahí un angelito, profesora, esta semana es para ponerse al día. ¿Cuándo se habló de la semana? ¿Qué les pasa? O cuando yo a algunos los cateteo, profe, y me dice que le debo, oiga, está Classroom, están los WhatsApp, dense la pega algunos ya. Pero, entonces, ¿qué hacer? No lo sé, ¿ya? Bueno, eso. Y lo otro, quiero mencionar dos cosas. Ayer mencioné el asunto de las preguntas que WebClass las cambiaba. Ya está claro que cómo hay que responder para que WebClass, entre comillas, no las cambie. O sea, no es que las cambie WebClass, es que hay que responder de otra forma. Y lo otro que quiero mencionar es que a mí me sorprendió mucho, porque ya me han preguntado 2 o 3 que se le ha producido el problema, que eh, van a guardar, ayer lo mencioné o no, no me acuerdo ya. Quieren guardar la información, le quedan 20, 30 minutos, guardan, se van, vuelven. El tiempo sigue corriendo. Si alguna vez a alguno le resultó que volvió y le quedaban los mismos 30 minutos de antes, fue casualidad. Pero no se puede hacer eso. ¿Ya?
intencionalmente eso de que voy, guardo, me doy una vuelta, vuelvo, como, tuve que salir o lo que sea, vuelvo y me va a conservar el tiempo, no, se acaba el tiempo. Por algo, a nosotros cuando asignamos la prueba, no, nos pone la fecha, desde cuándo hasta cuándo, y el tiempo. Uno le asigna tiempo, 60 minutos, 40 minutos, 70 minutos, 90 minutos. Entonces, el tiempo es limitado. No es para que guarden, se vayan y vuelvan, para que sepan, porque igual después empiezan a preguntar, pero profe, entonces yo alguna, por ejemplo, que me preguntó algunas cosas, yo no las pude solucionar recién, hoy día me pude contactar con, y ayer lo que mencionaron las chiquillas, entonces en la clase cuando yo mencioné lo de que se cambiaban las preguntas, entonces, claro, hay algunos que no le he dado respuesta porque hay cosas que yo las suponía de una forma y otras no las sé, las tengo que consultar y de repente no me contestan hasta 2 o 3 días después. Entonces, tampoco es que yo pueda solucionar los problemas al tiro, no los puedo solucionar tampoco al tiro, ¿ya? Igual me llegan correos de otros cursos también preguntando cosas parecidas. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Y para que sepan, ¿no es cierto?, en relación a lo que uno a veces considera de web class y no es, ¿ya? Bueno, la próxima semana entonces tenemos las pruebas de los rezagados, ¿ya? La idea es que aquellos que no han justificado a la fecha, porque ya pasó hoy día una semana, se les aplique, ¿no es cierto?, el 80% para que ustedes se lo tramitan a los compañeros, como a Moisés, por ejemplo, que faltó y no ha justificado, o todos los otros que han faltado y no han justificado, ya se les aplicará la escala del 80%, ¿ya? Y tengan cuidado, por favor, aquellos que faltan sin tener mayores problemas o que no los han comunicado. Porque en mi caso, ya van aplicadas 3 pruebas y yo le hago 2 asignaturas. O sea, ya está, algunos están atrasados con 6 pruebas. Conmigo nada más. ¿Ya? Nos queda una nota. Ya. Y la próxima prueba es el día 30, la de diferenciado, 30 de junio, la de diferenciado, y el primero, la de biología. En biología, entre las 3 últimas clases, la anterior a la de la guía, la clase de ayer y la de la próxima semana. Y en diferenciado vamos a ver ahí si es que es necesario sacar alguna cosa o dejamos todo lo que queda faltaría organelo, núcleo y lo que yo voy a ver esta clase y la próxima. A ver si dejamos algo de contenidos para la prueba, la primera prueba del segundo semestre también puede ser, ¿ya? Para que no sea tanto. Yo también entiendo que puedan estar agobiados, pero es necesario que sean responsables, es necesario que si tienen problemas los digan, porque uno no es adivino. Y ya pasó la mitad del año, niños. La mitad del año. Están en cuarto. Es necesario que se hagan responsables de las cosas. Y no que uno como adulto y profesor, ex profesor jefe, lo que sea, le carguen con todas las cosas o le carguen a la pandemia. O que pretendan algunos también, porque yo creo que más de algunos debe ser, entre todo el universo de alumnos en general, no solamente en el curso de usted, que no dan prueba o que poco asisten a las clases, que quieran pasar modo 2020, sí, puede ser, probablemente pasen, pero no es la idea que se les regale el cuarto, el primero, el segundo, el tercero, no es la idea. Porque la verdad es que sí creo que hay algunos que han aprendido y sí creo que hay algunos que no han aprendido nada porque no han querido aprender. ¿Ya? Entonces, ojalá que, bueno, las cosas las piensen y yo insisto, hacerse por favor responsables. Si tienen problemas, comuníquenlos con tiempo. Pero no eso, profe, mándeme esto, mándeme lo otro. No, yo no soy, ojo, yo a un compañero por ahí le dije, yo no soy su secretaria. Vaya y busque, pues hay hartos medios. Nosotros igual tenemos hartas cosas que hacer, hartas. Cada cosa implica un trabajo y es cansador, es agotador para todos. Y eso no lo ponen para todos agotador, para ustedes también. Pero yo les pido que por favor se hagan responsables de las cosas como corresponde, por favor.
y si hay problemas, lo comuniquen con tiempo. ¿Y con quién corresponde? Apoderado, ¿no es cierto? Porque ustedes no están solos, hay un apoderado detrás. ¿Ya? Eso. Voy a la clase. Ya. Miren lo que vamos a ver hoy día. Célula vegetal. Ya. Bueno, les recuerdo que nosotros hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la diversidad celular, ¿no es cierto? Y dentro de esa diversidad celular, nosotros ya hablamos, ¿no es cierto?, dijimos que existían tipos celulares, y hablamos de las células procariotas, y ahora estamos en las células eucariotas, que son las que más vamos a estudiar. Vamos a llegar a hablar también de células de nuestro organismo, y vamos a ver algunas características que tienen células de nuestro organismo. El año pasado, no, este año tenemos, ¿no es cierto?, vamos a conocer específicamente algunas células y las funciones que cumplen, ¿ya? Y habíamos empezado a hablar de las células eucariotas, y sobre todo la célula eucariota animal, que es la que generalmente la que más se pone, ¿no es cierto?, como representante. Entonces, vamos a hablar hoy día de la célula vegetal, y vamos a ver en lo que se diferencia. Por eso dice el objetivo de la clase: describir a la célula vegetal destacando sus aspectos más importantes y diferenciarla de la célula eucariota animal. ¿Ya? Bueno, ¿qué sabemos de la célula vegetal? A ver, aquí lluvia de ideas. Por favor, de la célula vegetal, ¿qué podemos decir? Los escucho. Escucho. Dalton, te voy a molestar a ti. Los que tienen su micrófono abierto y hay ruido en su casa, les voy a pedir que se silencien. Dalton, ¿qué me puede decir de la célula vegetal? Tienen pared celular. Ya, poseen pared celular. Exacto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tiene cloroplastos. Exactamente. ¿Qué más? Posee una vacuola central. Posee una vacuola central, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me pueden decir? A ver. ¿Que tiene flagelos y mesosomas? Flagelos y mesosomas. Los flagelos y los mesosomas los tienen las células procariotas. Sobre todo los mesosomas. Son de las células procariotas. Ya, ¿qué otra cosa? A ver. ¿Dónde encontramos la célula vegetal? ¿A qué reino? ¿De qué reino hablamos? A las plantas A las plantas, ¿no es cierto? Son parte y de algas. las células vegetales, aquí hablamos, ¿no es cierto? Son parte del reino plantae, como le llaman. ¿Qué más? En cuanto a funcionamiento, ¿alguna otra característica? Puede realizar la fotosíntesis. Exactamente, ¿no es cierto? Realiza la fotosíntesis, y al realizar la fotosíntesis, ¿qué tipo de organismos son? Aquí, como realizan la fotosíntesis, decimos que son Autótrofos. organismos autótrofos. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna cosita más? Bueno, veamos entonces algunas cosas acerca de la célula vegetal. La verdad es que la mayor parte, hay varias características, ¿no es cierto?, que las tienen también las células
eucariota animal, o sea, ambas son células eucariotas, por lo tanto coinciden en muchos aspectos, pero también hay otros que las diferencian. Inclusive, dentro de las mismas células vegetales también hay diferencia entre ellas. Bueno, entonces la célula vegetal es aquella que compone el tejido de los organismos pertenecientes al reino planta. ¿Ya? Ahora, las células vegetales, al igual que las células animales, son células eucariotas porque poseen un núcleo definido, ¿no es cierto? En ese núcleo nosotros sabemos que se encuentra el material genético, tienen una membrana celular y distintos organelos que están presentes fundamentalmente en el citoplasma, ¿ya? Y aquí al lado derecho, ¿no es cierto?, tenemos una imagen de la célula eucariota vegetal y donde se señalan sus partes. Entonces aquí podemos ver estructuras que son, por ejemplo, las mismas que están en las células animales, aparato de Golgi, retículo, ¿cierto? El núcleo, retículo endoplasmático rugoso, liso, ribosomas, ¿no es cierto? Ya, mitocondrias. Bueno, también hay un citosol, ¿ya? Vesículas, ¿no es cierto? La vesícula secreción, etc. Y ahí aparecen las otras que no son exclusivas, o sea, que son exclusivas de la célula vegetal, como vendría siendo la pared, que mencionaban, los cloroplastos, la vacuola, ¿no es cierto? Esos serían como exclusivos de estas células, ¿ya? Y aquí yo quise colocar una microfotografía, ¿no es cierto?, de células vegetales. Ahora, nosotros podemos observar células vegetales si sacamos, por ejemplo, la capa superior en las hojas, lo que sería la epidermis, y podemos observarla, ya, por ejemplo, así. Entonces aquí tenemos células, esas serían células, están bien cercanas, y si ustedes se fijan aquí hay otras células que constituyen como una especie de poro que hay en las epidermis de las hojas, ¿ya? Estos son los llamados estomas, por aquí se produce intercambio de gases, ¿ya? Estas son células de lo que nosotros le llamamos la tela de cebolla, cuando uno separa las escamas de la cebolla, entre medio queda, ¿no es cierto?, una membranita muy delgada, ya. Esa membranita se puede observar, se puede incluso teñir, incluso con sustancias que uno a veces tiene en la casa, pueden llegar a teñirse, ya, por ejemplo, con el azul de metileno, uno las puede teñir. O la otra era la violeta genciana también. Bueno, y se observan así. Entonces ahí tenemos la célula. Ahora aquí uno no distingue entre pared y membrana, pero todo es el interior celular y eso es el núcleo. Ahí está el núcleo. Y uno cuando observa el microscopio estas se ven así, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, también, acá se aprecian bastante los cloroplastos. Es muy entretenido observarlo acá. Por ejemplo, hay una alga, que es la elodea, que tiene una célula bastante grande, también se pueden ver, incluso se ve al interior de la célula el movimiento de los cloroplastos. Es súper entretenido, muy bonito. ¿Ya? Bueno, y aquí obviamente coloqué una célula vegetal en 3D, pero en un dibujo, ¿no es cierto? Frente a estas microfotografías que son estos. Esto es real, ¿ya? Bueno, veamos entonces acá algo de la estructura, ¿no es cierto?, de las células vegetales. Bueno, en las células animales vegetales, ¿no es cierto?, la mayoría de los organelos son comunes para ambos. Pero las células vegetales, como dijimos, tienen características que los animales no presentan, como era el caso de la pared, esta vacuola central que mencionó el compañero, y los llamados plastidios, ¿ya? Y plastidios como los cloroplastos, o sea, hay unos organelos que son llamados plastidios, y los cloroplastos se forman a partir de estos plastidios, ¿ya? Bueno, vamos a conocer esa estructura, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunas características que son importantes y destacadas en ello.
Bueno, pero antes vamos a recordar un poquito de estas estructuras que, ¿no es cierto?, las tienen, ¿no es cierto?, todas las células, como el caso de la membrana plasmática. En las células vegetales, ¿no es cierto?, hay una membrana que está compuesta por una doble capa de lípidos también, y proteínas, ¿ya? ¿No es cierto?, y que distingue el interior del exterior de la célula, y permite mantener, ¿no es cierto?, ciertos equilibrios y niveles en la célula, ¿ya? Bueno, y eso es porque esta membrana, ¿no es cierto?, que es una membrana semipermeable también acá, regula la entrada y la salida de las sustancias entre el interior y el exterior de la célula. ¿Ya? El que nosotros estemos viendo esto también nos sirve de retroalimentación, porque estas características son las mismas de la membrana de la célula, ¿no es cierto?, eucariota animal, ¿ya? Ahora, en relación al citoplasma, ¿no es cierto?, alberga todos los organelos que son necesarios para el funcionamiento, ¿no es cierto?, celular, y también ahí encontramos el núcleo, ¿ya? En el citoplasma se encuentra este material como viscoso, ¿no es cierto?, donde permanecen los organelos, que es el hialoplasma o el citosol, ¿ya? Y que se compone de agua y una serie de moléculas que son propias para el metabolismo de la célula. Y también está, ¿no es cierto?, el núcleo, ¿ya? Como en todas las células eucariotas, ¿no es cierto? También aquí hay un núcleo que está bien definido, donde encontramos el ADN, y que está organizado en los cromosomas. Bueno, en realidad en la cromatina, porque cuando se va a dividir es cuando aparecen estos cromosomas. Bueno, y la función principal del núcleo es la misma, ¿no es cierto?, es proteger la integridad del ADN y controlar las actividades celulares, ¿ya? Entonces, centro de control de la célula, este núcleo. Eso también pasa en las células vegetales. Entonces, esas son características de las células, ¿no es cierto?, vegetales. Ahora, en relación a los organelos, ya lo mencioné cuando vimos, ¿no es cierto?, la imagen, esa que coloqué al principio, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a partir con una de las estructuras que son propias de las células vegetales, que es la pared celular, ¿no es cierto?, que es como bastante distintiva. Ahora, nosotros aprendimos antes que otras células, ya nos salimos de la eucariota, otras células que también tienen pared son las células procariotas. Pero, ¿no es cierto?, la estructura y la composición también es diferente. Es bien distinta la estructura y la composición, ¿ya? Son son distintas, aunque tienen algunas funciones, ¿no es cierto?, que son similares, algunas características que son similares, ¿ya? Bueno, entonces la pared celular, ¿no es cierto?, le da la forma a la célula, ¿ya? La cubre como que si fuera un exoesqueleto, como en los insectos, ¿no es cierto?, esta especie de escudo que tienen por fuera los insectos, por ejemplo. Eso es el exoesqueleto, ¿ya? Porque no tiene un sistema de hueso. Pero en el caso entonces de la pared celular, está por fuera de la membrana, ¿no es cierto?, y actúa, ¿no es cierto?, como un exoesqueleto, es rígida, y esta pared también le da la textura a los tejidos vegetales, ¿ya? Y dentro de las funciones que tiene es protección y también sostén, ¿no es cierto?, le da firmeza a la planta, ¿ya? Bueno, y aquí está mostrado, ¿no es cierto?, como que si sacáramos un pedacito de acá y está un poquito ampliado. Estaría la membrana y por fuera, ¿no es cierto?, esta pared celular que está como en capas, ¿ya? Y esta pared, ¿no es cierto?, va a tener las ciertas características dependiendo de si tenemos una célula que si es joven o una célula también más madura. Ahora, ¿de qué se compone la pared? A ver, ¿qué saben ustedes? ¿Cuál es el componente de la pared celular, el componente principal? ¿De qué se compone la pared de las células vegetales? Celulosa.
celulosa, pero es uno de los materiales. Ahora, si bien es el material que se encuentra, ¿no es cierto?, el compuesto que se encuentra en mayor cantidad. ¿Y ustedes saben qué tipo de molécula es la celulosa? Primero, por el hecho de ser parte de un organismo, ¿no es cierto?, es un compuesto orgánico, es una materia orgánica. ¿A qué compuesto orgánico corresponde? Proteína, hidrato de carbono, lípido, ácido nucleico. ¿Qué tipo de compuesto orgánico es la celulosa? La celulosa es un hidrato de carbono y complejo. Es un hidrato de carbono, ¿no es cierto? Es una molécula grande, está formada de muchas moléculas de glucosa, ¿ya? Tiene una estructura más bien compleja. Estoy hablando de la celulosa. Y la celulosa compone a la pared celular, pero no es el único compuesto de la pared, ¿ya? Entonces, las células vegetales tienen una pared que es rígida, que es de celulosa, que le va a dar protección, ¿ya? Pero es una pared, ¿no es cierto?, que deja libre paso en realidad a la sustancia, ¿ya? Permite la difusión del agua y iones desde el medio ambiente hacia, ¿no es cierto?, hacia el interior de la célula. Ahora, quien va a poner los límites ahí es la membrana plasmática, ¿ya? Ahora, de hecho, ¿no es cierto?, esta pared tiene unos orificios que permiten el paso de, ¿no es cierto?, del agua, por ejemplo. Ya. Ahora, aquí están los componentes de la pared, ¿ya? Está formada por entre un 25 y un 30% de celulosa. Después, entre un 15 y un 25% de otra molécula, que es la hemicelulosa, un 35% de pectina, y entre un 5 y un 10% de proteínas, ¿ya? ¿No es cierto?, que serían la extensina y la lectina. Ya son de distintos tipos ahí acá. Entonces, bueno, si nos fijamos, la pared, la verdad es que uno generalmente dice, está hecha de celulosa, y da como por sentado como que si fuera el único componente. Y la verdad es que hay otros componentes, ¿no es cierto? La hemicelulosa, que también es un hidrato de carbono, pectina, y, ¿no es cierto?, proteínas, y proteínas también, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, se forman aquí, se disponen estas fibras de una manera como pareciera como desordenada, ¿no es cierto?, y se forman como capas, ¿ya? Bueno, ahora, la pared celular, ¿no es cierto?, tiene varias funciones. De partida, protege y da forma a la célula, ¿ya? Es una pared que es rígida, de ahí que sea, ¿no es cierto?, una pared que es protectora. Por otro lado, también permite que se unan las células entre sí, ¿ya? Protege también a la célula de daños, como dice, osmóticos, en el fondo, como es una estructura rígida, y en algún minuto también lo mencioné, por el hecho de que ingresa bastante agua, ¿no es cierto?, al interior de la célula, y al interior de la vacuola. Entonces al interior se genera también una gran presión. Entonces la pared contrarresta la presión interna que hay en la célula y impide, ¿no es cierto?, que se pueda destruir, ¿ya? Por eso protege la célula de daños osmóticos, a eso se refiere. Bueno, también se pueden agregar otros compuestos, como la lignina, ¿no es cierto?, que ayuda a que dé más soporte a la planta, ¿no es cierto? Recordemos, o pensemos, más bien dicho, que hay distintos tipos de plantas verdes, ¿no es cierto? Hay plantas que nosotros llamamos leñosas, estas que endurecen, ¿no es cierto?, sus tallos, precisamente porque ellas crecen mucho, por lo tanto necesitan un soporte, y eso se lo da, por ejemplo, la lignina. Entonces, cuando nosotros ya tenemos plantas de mayor tamaño, que se tienen que sostener, ¿no es cierto? Imagínense los árboles, por ejemplo, ahí aparecen otros materiales que se van agregando, ¿ya? Y que en el fondo contribuyen con dar soporte a la planta, ¿ya? Por otro lado, también esta pared impermeabiliza la planta
porque se agregan otros materiales como la cutina y suber, ¿ya? Que son otros compuestos químicos, ¿ya? Y por otro lado también protege, ¿no es cierto?, al ser rígida, ¿no es cierto?, y continua, protege de patógenos y parásitos, ¿ya? Esas serían como las funciones de la pared celular, ¿ya? ¿Alguna pregunta acerca de la pared? Bueno, y aquí vamos a hablar ahora de la vacuola. La verdad es que puede haber más de una vacuola, pero hablemos de esta que ocupa un gran espacio, ¿no es cierto? Y por lo cual desplaza a los otros organelos, al núcleo, ¿no es cierto? Los desplaza y como que los deja pegados a la membrana plasmática. ¿Ya? Hay todo como una presión aquí. ¿Ya? Esta estructura, ¿no es cierto?, es la vacuola central. ¿Ya? ¿Qué son estas vacuolas? Son espacios, son regiones que están rodeadas de una membrana, o también llamado tonoplasto. Así se llama la membrana de las vacuolas de la célula vegetal. Se le llama tonoplasto, ¿ya? Y contienen un líquido, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características, ¿no? Es distinto la composición de este líquido interno. Aquí hay una gran cantidad de agua también, pero hay diversas sustancias disueltas ahí, ¿ya? Bueno, esta vacuola en la región central, porque les decía que puede haber otra un poco más pequeña, ¿ya? Pero hablemos de esta central que llega a desplazar, ¿no es cierto?, a estos organelos, a estas estructuras, y como que las tira en contra, ¿no es cierto?, de la membrana. Bueno, es un depósito de agua y de distintas sustancias químicas que pueden ser tanto como desechos como también algunas de almacenamiento, ¿ya? Bueno, ahora, esta vacuola ejerce una presión por el agua que contiene, ¿ya? Esta es lo que se llama la presión de turgencia, y contribuye, al tener esta vacuola que ejerce una presión, al tener el interior estar lleno de agua, ¿no es cierto?, contribuye a mantener la rigidez de la célula. Ahora, si ustedes se han fijado, cuando las plantas, uno no las ha regado, se ponen todas lacias y mustias, y es porque también esta vacuola ha perdido agua. Entonces, pierde esa turgencia los tejidos cuando les falta agua, porque, ¿no es cierto?, de todo el agua que las plantas absorben, eliminan casi el 98%, y un 2% de ellas, ¿no es cierto?, lo van a utilizar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros debemos regar las plantas porque ellas necesitan tener, ¿no es cierto?, una vacuola, ¿no es cierto?, porque va a generar esa turgencia, ¿no es cierto?, esa presión de turgencia, y que va a permitir que se mantenga la rigidez de la célula, ¿ya? Ahora, ¿qué más contiene esta vacuola? Contiene iones inorgánicos, ácidos, azúcares, también hay enzimas, también pueden haber algunos cristales, ¿ya? Es curioso, en las plantas también, por ejemplo, hay cristales de oxalato, ¿no es cierto?, de oxalato cálcico. También encontramos, ¿no es cierto?, compuestos que pueden generar así como algo calcáreo, así como en los animales, ¿ya? Bueno, y también hay una gran variedad de otros metabolitos, otros compuestos, ¿no es cierto?, que van a participar en reacciones. A eso se refiere con metabolitos, ¿ya?, que son importantes para las plantas. En el caso, ¿no es cierto?, de el tonoplasto, que lo que era el tonoplasto, la membrana, ¿no es cierto?, que forma esta vacuola, ¿ya? Este tonoplasto, ¿no es cierto?, va a controlar el paso de las sustancias, ¿no es cierto?, hacia adentro y fuera de la vacuola, porque hay un movimiento ¿no es cierto?, de sustancias hacia la vacuola y desde la vacuola, ¿ya?, hacia el citoplasma y desde el citoplasma, ¿no es cierto?, y va a regular lo que llamamos este potencial hídrico de la célula a través de un proceso que se llama osmosis, ¿ya? Entonces, aquí hay toda una regulación de estos procesos que se producen a nivel, ¿no es cierto?, de la vacuola y del interior del citoplasma de la célula vegetal, ¿ya?
Bueno, ahora, en algunos casos, algunas vacuolas pueden tener altas concentraciones de pigmentos, ¿ya? Y los pigmentos, ¿qué características tienen? Coloración, ¿ya? Y esos pigmentos, que son hidrosolubles, o sea, se disuelven en agua, por eso que pueden estar aquí, ¿ya? Le dan la coloración, por ejemplo, a las flores, a las hojas, y también, por ejemplo, a la remolacha. ¿Qué es lo que es la remolacha? Pariente de la betarraga, ¿no es cierto? Le da también la coloración a la remolacha, por ejemplo, ¿ya? Ahora, funciones que tiene esta vacuola central. Es un depósito de agua y de varias sustancias químicas, ¿no es cierto?, que pueden ser tanto desecho como, decíamos delante, de almacenamiento. También contribuye, como decíamos, a mantener la rigidez de las células por la presión ejercida por el agua que está al interior de la vacuola, ¿ya? Y esa es la presión de turgencia que mencionábamos delante, ¿ya? Bueno, y aquí estarían, ¿no es cierto?, los cloroplastos que nosotros ya los habíamos conocido, pero vamos a partir hablando de los plastos o plastidios, ¿no es cierto? Plastos o plastidios son parientes de los cloroplastos. De hecho, aquí hay una imagen que yo coloqué, habla de la biogénesis, ¿no es cierto?, de cómo se formarían, por ejemplo, estos cloroplastos. Habría unos plastidios, unos proplastos, unos plastidios como iniciales, a partir de los cuales se podrían ir originando, ¿no es cierto?, otros plastos, y de los cuales se formarían los cloroplastos. Aparecerían, por ejemplo, estos plastos sin pigmentos, plastos con pigmentos como los cloroplastos, y estos que llamamos cromoplastos, perdón, ¿ya? Bueno, y aquí dice su principal función es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos. Esa es la función de los plastos o plastidios en general, ¿ya? Compuestos que la célula va a utilizar, ¿ya? Ahora, todos los plastidios, como decíamos, se originan a partir de estos proplastos o proplastidios, ¿ya? Que son cuerpos pequeños, ¿no es cierto?, que encontramos en las plantas, que pueden crecer tanto en presencia de luz como en la oscuridad, y que están formados por membranas dobles, que tienen ADN, tienen ribosomas, etc. Eso tienen estos plastos o plastidios. Ahora, dependiendo entonces, por ejemplo, le llamamos leucoplasto a estos plastidios que son incoloros, ¿ya? Ahora, ellos, los más conocidos dentro de estos leucoplastos, son los que llamamos amiloplastos. ¿Por qué se le llaman así? Porque ellos se encargan de producir y almacenar el almidón, ¿ya? Todos han oído hablar del almidón, que es un hidrato de carbono. Entonces, este almidón, ¿no es cierto?, en las células vegetales se almacena específicamente aquí en un tipo de plastidios, ¿no es cierto?, que son incoloros, y por el hecho de almacenar este almidón le llamamos a llamar amiloplastos, ¿ya? Pero son leucoplastos. ¿Por qué son leucoplastos? Porque no tienen pigmento, ¿ya? Después se almacenan estos leucoplastos, se almacenan otras sustancias, que pueden ser, por ejemplo, proteínas, se les llama proteinoplastos, o también pueden almacenar aceites, reciben otro nombre, ¿ya? Pero debemos entender que estos leucoplastos son incoloros, no guardan pigmentos. Por otro lado, están estos otros plastidios que sí guardan pigmentos, que le llamamos cromoplastos, ¿ya? Y son coloreados, ¿no es cierto?, sintetizan y almacenan pigmentos, ¿ya? Pigmentos carotenoides, que son esos medio rojizos, anaranjados, amarillos, esto que le dan los colores a los frutos, ¿no es cierto?, tomate, zanahoria, etc., ¿ya? Y por otro lado estarían también, dentro de estos cromoplastos, estarían los cloroplastos, ¿no es cierto? A ver, los cloroplastos finalmente, en el fondo, ellos son los que originarían estos cromoplastos. Hay, ¿no es cierto?, es como complejo un poquito, ¿no es cierto?, entender esto de los plastidios, pero a partir de estos plastidios debemos entender, ¿no es cierto?, que se van a originar, hay tipos de plastidios, y a partir de esto se van a originar los cloroplastos, ¿ya? Bueno, y aquí la idea era, pero estamos en la hora,
nosotros habíamos estudiado los cloroplastos. Entonces la idea era que ustedes me fueran diciendo alguna información sobre los cloroplastos que ya conocíamos. Por eso lo coloqué aquí al centro. Iba a ser algo así como, no tanto, medianamente un mapa mental sobre los cloroplastos. Bueno, eso sería entonces sobre la célula vegetal. Pero importante que nosotros podamos establecer, y les voy a pedir que hagan esto, diferencia, ¿ya?, entre la célula animal y la célula vegetal. ¿Qué diferencia la célula animal de la vegetal? Entonces yo aquí hice un cuadrito, me encantan estos cuadros, estas tablas, porque encuentro que resumen, son muy esquemáticos. Entonces coloqué acá, estructura o característica, la célula vegetal, la célula animal. Por ejemplo, en cuanto a características, nutrición, la célula vegetal es autótrofa, en cambio la célula animal es... Pueden estar, ¿no es cierto?, pueden colocar las estructuras e ir comparando lo que tiene y lo que no tiene la célula vegetal y la célula animal. ¿Ya? Bueno, y ahí están unas preguntitas, ya, que ojalá que también las respondan para que las revisemos en la otra clase. Me pueden sacar fotos. Y aquí está lo que nosotros estudiamos el día de hoy, ¿no es cierto?, sobre las células vegetales, y mencionamos a los animales de pasadita. Eso sería todo. ¿Alguna preguntita? Que estamos pasados 2 minutos, me va a asesinar el profesor César. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, niños, que estén súper bien. Nos vemos, cuídense mucho. Recuerden, por favor, transmitir las cosas, fechas a los